Nota periodística que realizamos esta mañana tiene que ver con la situación de las tomas en la ciudad de Viedma. Decíamos que hablamos con el abogado Diego Sacchetti para tener la parte jurídica, la parte técnica, la parte de lo que fue la audiencia del día lunes, qué fue lo que se solicitó, qué puede llegar a pasar. ¿Hay riesgos de desalojos en las próximas horas, en los próximos días, de aquí al fin de semana? Diego Sacchetti nos contó un poco el panorama, nos contó un poco cuáles son los propósitos que se persigue en la estrategia de defensa para con estos tres imputados que están notificados y con el resto porque defiende a otros imputados a través de las asociaciones como la CTA y ATE, ¿no? Vamos a escuchar lo que el abogado Diego Sacchetti nos decía respecto a lo que se puede llegar a dar en torno a lo que sucede respecto a la situación de las tomas en Viedma. Escuchamos la palabra de Diego Sacchetti. ¿Lo tenemos, Josecito, o no lo tenemos? Ah, tiene que cargar, me dice Josecito acá. Me hace así con la mano, Josecito. Como que tiene que Con el cargar. abogado Ahí Diego está, ahí Sacchetti, cargó. abogado particular de varias de las personas imputadas por las tomas en Viedma. El día lunes hubo una audiencia en la cual se determinó que puede llegar a haber la posibilidad de desalojo. Bueno, queremos ver cómo está la situación desde la parte jurídica. Muy buenos días, abogado. Sí, buen día. Nada, en principio aclarar también que esto es digamos, la articulación de la defensa y demás se hace a instancias de la CTA, que bueno, trabajo con ATI, CTA y demás, y a partir de ahí el acompañamiento que se ha hecho estamos haciéndonos cargo de la defensa. Sí, el día lunes, en una de las causas, se hizo una audiencia de medidas cautelares donde la Fiscalía pidió el desalojo y respecto de tres personas y el juez accedió a eso, a otorgarle esa situación y bueno, nosotros quedamos en la posibilidad de decidir con los imputados si se procedía o no se procedía a hacer efectivo ese desalojo o íbamos a recurrir. Todavía eso no es una decisión que esté tomada y bueno, básicamente esa es la situación, digamos. Vale aclarar que en el transcurso de estas 72 horas justamente está en la instancia de apelación, pero no se puede producir ningún tipo de desalojo. Hago la pregunta porque esta madrugada había rumores de que la policía habría estado intentando desalojar y esto no fue así. No, las instrucciones del juez fueron bien precisas y lo que planteó fue que dentro de las 72 horas de quedar firme la resolución que él dictaba, recién ahí se iba a producir el desalojo. Esto implica, a partir del momento que nosotros hicimos la reserva, que fue digamos, la reserva de impugnar, que fue el lunes, hay 5 días para poder hacer esa impugnación, luego de lo cual quedaría firme si no se hiciera y ahí estaría dentro del plazo de las 72 horas dentro del cual se haría el desalojo. Así que, digamos, no, lo que pasó anoche creo que no tiene nada que ver, o sea, creo no tiene nada que ver con esta medida de desalojo, sino con otras cuestiones que desconozco cuáles son, pero sé que no tienen que ver con la decisión del juez. No es la única causa que usted está llevando en defensa de personas imputadas. Hay otras personas de otras tomas, ¿no? Sí, en realidad la cuestión, nosotros estamos tratando de generar un enfoque y la posición nuestra tiene que ver con que los problemas sociales no se resuelven con el sistema penal, o sea, ¿entendés? Bueno, estamos teniendo varias complicaciones con internet, con la velocidad, con la tecnología. Hoy estamos Vemos que complicados. hay una Vamos a esperar que... entre derechos que entendemos que no debiera ser así, que debiera poder armonizarse. Creemos claramente que tiene que haber una defensa de la propiedad privada y nadie está en contra de que eso así ocurra, es un derecho garantizado constitucionalmente. Y lo que además planteamos es que el derecho a la vivienda digna también está garantizado constitucionalmente y que no puede, digamos, no porque se nos ocurra a nosotros, sino porque son pautas que están establecidas como estándares internacionales de derechos humanos, no pueden existir desalojos forzosos en los términos que lo tiene conceptualizados el Comité del Pacto Interamericano e Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en relación a que constituye una violación a los derechos humanos el hecho de que haya un desalojo donde el Estado se desinterese respecto del destino de esas personas.
lo que se plantea es si por un lado tiene que existir una defensa del derecho a la propiedad, por otro lado también es un derecho que tiene la misma jerarquía constitucional, el acceso a una vivienda digna. Entonces no puede ser que el Estado, a través del Poder Judicial, plantee la priorización de uno, diciendo, bueno, tienen que retirarse de ese lugar porque no son titulares del dominio, porque además el titular del dominio lo está reclamando y eso es razonable y es correcto, pero no puede, por otro lado, siendo el Estado el único garante de todos los derechos constitucionales, no puede desentenderse del destino de esas personas, porque también hay responsabilidad internacional cuando el Estado, teniendo que velar, teniendo que facilitar el acceso a una vivienda digna, no lo hace y además en este caso se desentiende de las consecuencias. Entonces el problema es mucho más complejo que lo que el sistema penal prevé, es mucho más amplio y lo que estamos tratando de plantear es que esto no es una cuestión de criminalización de la pobreza, sino que es una cuestión que tiene que ver con un problema social en donde todos los estamentos del Estado tienen que intervenir para resolverlo. Porque además no hay manera de que esto se haya generado si no hubo previamente una inacción del Estado en los accesos. Nadie voluntariamente se somete a vivir en condiciones de absoluta indignidad, sin ningún tipo de acceso a ningún tipo de servicio público y además teniendo problemas con el Ministerio Público por deporte. ¿Sí? La gente lo hace porque no tiene otra alternativa o porque eventualmente, como también tenemos algunos casos, en donde han sido instados con promesas de que esa situación luego iba a mejorar. Entonces, no entender esto para nosotros es un problema jurídico también, porque implica, ya te digo, la coexistencia de distintos derechos que tienen el mismo nivel constitucional, la misma protección constitucional, sin embargo se prioriza uno sobre otros. Ese es un poco el enfoque jurídico que le estamos dando a la cuestión. En el caso de resolver la instancia de apelación, esto se daría sobre la jornada de jueves y viernes, que es cuando se vencerían los tiempos. Sí, nosotros la presentación es una presentación por escrito y se resuelve, digamos, de la misma manera. No hay una nueva audiencia ahora para hacerlo. Esa audiencia ya fue cuando nosotros hicimos primero un recurso de revocatoria frente a la decisión del juez que se hizo en la misma audiencia y fue rechazado en la misma audiencia y ahí hicimos la reserva de realizar la impugnación que todavía no la hemos hecho. La palabra de Diego Sacchetti, el abogado defensor de las personas imputadas por las tomas en la capital de la provincia de Río Negro. A ver, hay 72 horas y un plazo de 5 días para realizar la instancia de impugnación. En ese sentido, se puede llegar a dar que se impugne la medida solicitada por el juez y se puede llegar a ganar más tiempo. Hay que esperar, hay que ver qué es lo que sucede respecto a las posibilidades de desalojo en una de las tomas más grandes de la capital de la provincia de Río Negro. Una de las tomas que comprende 4 diferentes tomas. Estamos hablando de la toma de Defensores del Barrio Lavalle, Defensores de 9 de Julio, Nueva Vida y Ara General, Ara San Juan. Son las 4 tomas que comprenden alrededor de 500 familias en la capital de la provincia de Río Negro. 20 horas 27 minutos, seguimos haciendo el delitómetro. Tanda.